Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal BitJCB. Mientras vemos el render y el avance de mayo 15, los invito a escuchar las palabras del arquitecto Felipe Pacheco, director de diseño de la propuesta ganadora en 2015 para el Museo de Memoria de Colombia. Es un reto enorme. Nosotros estamos desarrollando este edificio desde el año 2015, que fue cuando ganamos el concurso arquitectónico. Ha pasado ya bastante tiempo. Este tipo de edificios generalmente en todas partes del mundo toman tiempo. Hay varios ejemplos de museos en otras ciudades latinoamericanas e inclusive ciudades europeas o norteamericanas que han tenido un desarrollo parecido a este, toman tiempo, pero afortunadamente el edificio ya está en plena construcción. O sea, el edificio es una realidad ya en este momento, ¿no? Ya nos salimos del papel y de los renders y la obra está en pleno desarrollo ahí en la intersección de la 26 Américas y 30, detrás del edificio de planeación. El reto, pues desde el principio siempre fue inmenso y tiene como muchos aspectos que mencionar. Nosotros lo entendimos de varias maneras. Tal vez para esta conversación vale la pena mencionar en primer lugar que lo entendimos como un edificio para el encuentro de todos los actores que tiene este edificio. La sociedad colombiana en sí misma, porque va a ser un edificio en donde va a haber exposiciones y entonces va a ser un edificio muy visitado por la sociedad colombiana y mundial, como dice el director, ¿no? Va a ser seguramente una parada de cualquier visitante de la ciudad de Bogotá. Pero por supuesto también es un edificio para la ciudadanía misma, para los colombianos mismos, para que entiendan qué fue lo que pasó durante ese conflicto y no se repita. Ese es el objetivo fundamental de la memoria, es ese, digamos, ¿cierto? En un edificio que está proyectado para que se vuelva el edificio en el que al futuro nos encontremos como una sociedad en paz. Para lograr eso, propusimos entonces en el proyecto 3 paquetes de espacios, digamos, o de categorías de espacios. El edificio tiene un primer espacio que llamamos el Umbral de la Paz, que es un gran espacio público cubierto, único en Bogotá, único en el país, diría yo. Hay uno, digamos, que podría compararse, que es el Orquideorama, que está en Medellín, un espacio público cubierto en donde puede haber todo tipo de actividades urbanas, ¿cierto?, de encuentro de la sociedad. Y por supuesto es el primer espacio que las víctimas van a reconocer como propio, para que la sociedad las desvictimice también, ¿cierto?, para que se encuentren nuevamente en la sociedad y puedan seguir para adelante. Luego hay 6 salas de exhibición, 6 salas de exhibición en un recorrido en ascenso, agrupadas de a 2 en 2, en donde entonces se va a poder hacer una visita a esa exposición como al ritmo que quiera el visitante. Probablemente el contenido que va a tener este edificio es un contenido no tan fácil de absorber, ¿verdad? No tan fácil de ver y de entender, porque va a recordar momentos muy dolorosos y difíciles. Por eso nosotros como arquitectos quisimos en la espacialidad plantear un edificio que tuviera luz natural, que el visitante lo pudiera recorrer a su propio ritmo, que pudiera detenerse un momento para reflexionar al respecto de lo que está viendo y no necesariamente a un ritmo impuesto. Y finalmente se llega a una cubierta, lugar de duelo también un poco más íntimo, en contacto con la naturaleza, en contacto con la montaña, con la sabana, con el cielo bogotano, al fin y al cabo como con todo el país. Entonces, esas son como las 3 características espaciales fundamentales que tiene el edificio, que podría yo describirles con palabras, ¿cierto? La arquitectura generalmente es mejor vivirla, tener una experiencia dentro de la arquitectura. Las palabras nunca alcanzan a expresar lo que la arquitectura por sí misma sí logra. Entonces, pues estas palabras que le agradezco que se nos invite a hablar de esto aquí,
pues no solamente como una introducción para invitarlos a que conozcan el proyecto, que lo conozcan en el Centro de Memoria. Allá en el Centro de Memoria lo pueden ver, ya ha habido varias publicaciones, hay unas maquetas y está en obra, y dentro de pocos meses el edificio estará abierto para el público. El edificio en sí mismo es arquitectura y por lo tanto es arte. Es arte. O sea que la primera pieza que se encuentra es el edificio, que va a contener muchísimas otras, y los artistas y el arte tiene esa capacidad de convertir en bello cosas que no necesariamente tienen un origen bello, ¿cierto? Pero a través de convertirlo en arte, aparece la belleza en eso, y en esa medida hay como una gran oportunidad en este museo. Esa era como una primera cosa que nosotros hablábamos. Hablábamos de que creíamos que hacer un edificio que fuera a contener estas exposiciones al respecto del conflicto armado colombiano tenía que ser un edificio nuevo, que no hiciera mucha referencia al pasado, sino que más bien en su nacimiento empezara a construir futuro. Y en esa medida el museo ni siquiera ha nacido. Estamos en el parto, digamos, un parto largo, pero estamos en eso, y apenas va a empezar su vida, no ha empezado. Y está empezando como un edificio nuevo de futuro, para que ojalá la sociedad colombiana, especialmente las víctimas del conflicto armado, como digamos protagonistas del edificio, pero en un edificio que no es solo de las víctimas, sino para que se encuentren con toda la sociedad, se lo apropien verdaderamente y sientan emoción en ese lugar, emoción de futuro, emoción de vida, emoción de posibilidades. Entonces, digamos que un primer planteamiento del edificio tiene que ver con eso, hacer un edificio que proponga una imagen que nace de cero y empieza en ese punto, más que hacer referencia a arquitecturas del pasado en Colombia o otras cosas. Entonces, es un edificio que ojalá, es el deseo más grande que tenemos nosotros como arquitectos, es que nuestra interpretación de la emoción espacial que creemos se va a sentir en ese edificio pueda ser transmitida por la propia arquitectura a quienes lo van a usar y habitar a diario, para que se lo apropien y lo entiendan como propio. Los picos en nuestro proyecto son espacialidad de las salas de exhibición, y son como una proyección del espacio que están puestos hacia el cielo para recoger la luz. Y me gusta explicarlo desde ahí, porque creo que a nosotros los arquitectos y a todos no se nos debe olvidar que la arquitectura, primero que todo, es una experiencia que tiene que ser emocionante. Decía en Colombia el maestro Rogerio Salmona, la arquitectura empieza en la emoción. En ese sentido, no todo lo construido es arquitectura, porque no todo lo construido produce emoción. Entonces, al respecto de los picos que tú me estás preguntando, el origen fundamental de esos picos está en proyectar el espacio de cada una de las salas hacia arriba y recoger luz natural y traerla dentro del espacio, como una cosa. Pero como nuestra profesión es más compleja que un solo tema, y he hablado solamente de la condición espacial, que es la que experimentamos como seres humanos, también hay otros temas como el de la imagen, por ejemplo. Entonces, ¿qué parecen esos picos? Pues parecen lo que ustedes quieran ver ahí, o lo que la sociedad colombiana quiera ver ahí. Producen una imagen muy particular, como de proyección hacia arriba. Al principio, cuando presentamos el concurso, esa pregunta era como recurrente.
y había varias respuestas nuestras de los arquitectos, pero luego empezó a haber respuestas como de los observadores cualquiera. Entonces nosotros decíamos que tenían una referencia, por ejemplo, a la montaña que está ahí junto, y de alguna forma entonces pueden llegar a representar esa topografía colombiana tan brutal que tenemos en las 3 cordilleras que divide este país brutalmente y que tiene unas implicaciones sociales y culturales muy fuertes, ¿no? Esa montaña, esa condición geográfica tiene unas implicaciones en nuestra sociedad muy fuertes, y de alguna forma entonces en este edificio esos picos pueden estar representando esa, o a mí me gusta hablar de esa. Pero algún observador en el concurso decía, a mí me parece que parecen como unas personas levantando los brazos hacia el cielo. Entonces yo digo, bueno, esa es otra distinta y también puede ser interesante porque hay una cosa como de levantar los brazos y esos podrían llamarse como los brazos del edificio, y las piernas, porque las piernas son iguales también, las patas mismas. El edificio tiene una como simetría de eje horizontal, que los picos que están hacia arriba también están hacia abajo, y en ese sentido conectábamos el suelo y el cielo. El suelo y el cielo colombianos los estamos conectando con este edificio. Entonces, esa es otra manera de entenderlo. Van dos, pero bienvenidas las interpretaciones, porque creemos como arquitectos que si una imagen de estas tan potente es capaz de producirle a quien vea el edificio y lo viva alguna referencia de ese tipo, bienvenida. Nuestro objetivo fundamental de arquitectos es producir emoción espacial y una imagen particular. Puedo entrar en otra, disertación bastante más técnica, arquitectónica, interesante, que de pronto María Hurtado la pondría sobre la mesa. Hay un trabajo de geometría, de repetición, de parametrización, si se quiere. Hay unos parámetros del edificio que terminan en la producción de esa imagen de ese edificio como proyectado en un ascenso hacia el cielo y hacia la montaña. No me quiero meter demasiado profundamente en mi tema profesional porque me enredo, me vuelvo. Se emociona, sí. Pero tal vez lo de las montañas y lo de los brazos arriba son dos referentes interesantes.